El grupo navarro, Berri Charrac, nombra a uno de los discos, de su triple álbum, El tiempo es el único polígrafo, como fuegos fatuos. Asimismo, ese disco se cierra con un tema llamado De igual manera. Como los fuegos fatuos. La mentira de la luz. Creada por la podredumbre. Nuestro milagro. Nuestro milagro luminoso. Un fuego fatuo es un fenómeno, que se puede ver como una misteriosa luz brillante, generalmente avistada en los cementerios, y que aparentemente surge de la nada, lo que lo ha convertido en fuente de algunas leyendas. Puede parecer algo mágico, pero en realidad tienen una explicación química. Los fuegos fatuos surgen como consecuencia de organismos en descomposición, en zonas donde abundan generalmente vegetales. Esto produce sustancias como el fósforo, y gases de metano, inflamables que pueden entrar en combustión espontánea. De ahí, la posible aparición de pequeñas llamas pálidas de color azul, o amarillo, que arden en el aire, y pueden verse por la noche, o en entornos naturales oscuros. Aunque aquellos que han tenido la suerte de encontrarse con uno, suelen verlos en cementerios, también es probable que ocurra en zonas pantanosas, o de agua estancada a poca distancia de la superficie del suelo o del agua. Al tratarse de un fenómeno poco estudiado, tampoco se sabe con exactitud, si este proceso también puede tener su origen, durante el proceso de putrefacción de los animales. Sin embargo, cada vez hay más evidencias, que los fuegos fatuos son causados por la oxidación de fosfato, difosfano y metano. No obstante, las llamas producidas por un fuego fatuo, no tienen la suficiente potencia, para prender los materiales de los alrededores donde aparecen y, por tanto, no se consideran peligrosos. En España se recogen algunos testimonios en la provincia de Galicia, una zona donde abundan las lluvias, y por tanto, cuenta con un ambiente húmedo y rico en vegetación, donde efectivamente podría propiciarse la aparición de fuegos fatuos. Existen diversas teorías en las que se dice que los fuegos fatuos, también pueden deberse a que hay organismos bioluminiscentes, con capacidad propia de crear su propia luz, como algunos tipos de hongos, así como la fosforescencia de la sal del calcio, que tienen los huesos en el caso de los animales. Según otros estudios, también pueden deberse al calentamiento y evaporización del agua de las rocas, tras un proceso de fricción tectónica. Un fuego fatuo, en latín ignis fatuus, es un fenómeno consistente en la inflamación de ciertas materias que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción, y forman pequeñas llamas que se ven arder en el aire a poca distancia de la superficie del agua, en lugares pantanosos y en cementerios. Son luces pálidas que pueden verse a veces de noche o al anochecer. Los primeros intentos de hallar una explicación científica se remontan a Alessandro Volta en 1776, cuando descubrió el metano. Propuso que un fenómeno eléctrico natural, como los rayos interaccionando con los gases de los pantanos, podían ser el causante de los fuegos fatuos. Esto fue apoyado por el polímata Joseph Priestley, en sus series de trabajos, experimentos y observaciones sobre diferentes clases de aire, y por el físico francés Pierre Bertholon en la electricidad de los meteoros. Tempranos críticos de la teoría del gas del pantano, a menudo la rechazaban, en varios frentes, incluyendo lo improbable de la combustión espontánea, la ausencia de calor, en algunos fuegos fatuos observados, y sobre todo el comportamiento extraño de los fuegos fatuos, que retroceden al aproximarse el observador, y los diferentes relatos sobre rayos bola, que también se clasifican como fuegos fatuos. Sin embargo, la aparente retirada de los fuegos fatuos, al acercarse a ellos, podría explicarse simplemente por la agitación del aire, por parte de los objetos cercanos, que se mueven, lo que hace que los gases se dispersen. Esto se observó en los relatos muy detallados de varias interacciones cercanas con fuegos fatuos publicadas anteriormente en 1832 por el mayor Louis Blesson, después de una serie de experimentos en varias localidades donde se sabía que ocurrían.
Es de destacar, su primer encuentro con fuego fatuo, en un pantano, entre un profundo valle en el bosque de Gorbitz, Brandeburgo Oriental, Alemania. Blesson observó que el agua estaba cubierta por una película iridiscente, y durante el día se podían observar burbujas, que crecían abundantemente desde ciertas áreas. Por la noche, Blesson observó llamas azul púrpura, en las mismas áreas y concluyó que estaba conectado al gas ascendente. Pasó varios días, investigando el fenómeno, descubriendo con desaliento, que las llamas se retiraban, cada vez que intentaba acercarse. Finalmente tuvo éxito, y pudo confirmar que las luces fueron causadas por el gas encendido. El científico británico Charles Tomlinson, en Sobre ciertos meteoros de baja altitud, describe los experimentos de Blesson, de la siguiente manera. Al visitar el lugar por la noche, las llamas sensibles se retiraron cuando el mayor avanzó, pero al quedarse quietos, volvieron, e intentó encender con ellas un trozo de papel, pero la corriente de respiración, producida por su aliento, los mantenía a una distancia demasiado grande. Al girar la cabeza, y tapar su respiración, logró encender el papel. También fue capaz, de extinguir la llama al conducirla, delante de él, a una parte del suelo donde no se producía gas. Luego, aplicando una llama al lugar de donde salía el gas, se escuchó una especie de explosión. En torno a 8 o 9 pies cuadrados del pantano, se vio una luz roja, que se desvaneció en una llama azul de aproximadamente 1 metro de alto, y esto continuó ardiendo, con un movimiento inestable. Cuando amaneció, las llamas se pusieron pálidas, y parecían acercarse, más y más a la Tierra, hasta que finalmente desaparecieron de la vista. Blesson también observó diferencias en el color, y el calor de las llamas en diferentes marismas. El fuego fatuo en Malapane, Alta Silesia, Polonia, podía encenderse y apagarse, pero no podían quemar trozos de papel, o virutas de madera. De manera similar, el fuego fatuo en otro bosque en Polonia cubrió trozos de papel, y virutas de madera con un fluido viscoso, y aceitoso en lugar de quemarlos. Blesson también creó accidentalmente fuegos fatuos en las marismas de Porta Westfálica, Alemania, mientras lanzaba fuegos artificiales. En la ciencia moderna, generalmente se acepta que la mayoría de los fuegos fatuos son causados por la oxidación de fosfano, pH3, difosfano, P2H4, y metano, CH4. Estos compuestos, producidos por la descomposición de compuestos orgánicos, pueden causar emisiones de fotones. Dado que las mezclas de fosfina y difosfano se encienden espontáneamente, al contacto con el oxígeno en el aire, solo se necesitarían pequeñas cantidades, para encender el metano, mucho más abundante para crear incendios efímeros. Además, el fosfano produce pentóxido de fósforo, como subproducto, que forma el ácido fosfórico al contacto con el vapor de agua. Esto podría explicar la humedad viscosa descrita por Blesson. Los fuegos fatuos pueden ser llamas frías. Estos son halos de precombustión luminiscentes, que se producen cuando varios compuestos se calientan, justo por debajo del punto de ignición. Las llamas frías son de hecho típicamente azuladas en color, y como su nombre sugiere, generan muy poco calor. Las llamas frías pueden ocurrir con una amplia variedad de compuestos, incluyendo hidrocarburos, incluyendo metano, alcoholes, aldehídos, aceites, ácidos, e incluso ceras. Se conoce que las llamas frías pueden suceder de manera natural, pues muchos de los compuestos que exhiben llamas frías son productos resultado de la descomposición orgánica. Experimentos realizados por el científico italiano Luigi Garlaschelli, en 2008 reprodujeron exitosamente una luz débil y fría al mezclar fosfina con aire y nitrógeno. Aunque el brillo era todavía verdoso en su color, Garlaschelli y Boschetti hicieron notar que bajo condiciones de baja luminosidad, el ojo humano no puede distinguir fácilmente entre colores. Es más, ajustando las cantidades de gases y las condiciones medioambientales, temperatura y humedad, fue posible eliminar el humo y el olor, o al menos llevarlo a niveles indetectables. Garlaschelli y Boschetti también están de acuerdo con Mills, en que las llamas frías pueden ser otra explicación plausible para otros tipos de fuego fatuo. La fosfamina, o fosfina, pH3, es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente, y que huele a ajo, o a pescado podrido.
Pequeñas cantidades ocurren naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica. Es levemente soluble en agua. La fosfamina se llama también fosfuro de hidrógeno, o hidrógeno fosforado. Es un gas incoloro, poco soluble en el agua, que se reconoce por su olor aliáceo, y su gran combustibilidad. Al aire arde con llama de color blanco, y muy brillante, desprendiendo vapores de ácido fosfórico. Es un poderoso reductor, que se apropia del oxígeno de muchos cuerpos, para transformarse en ácido fosfórico. La Coca-Cola lleva ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el responsable de la eliminación del óxido, de un clavo oxidado, cuando se deja un tiempo introducido en Coca-Cola. El hecho de que los vapores de ácido fosfórico sea un reductor que se apropia del oxígeno en muchos cuerpos, es la razón que sea extremadamente venenoso, pues deja al cuerpo humano sin oxígeno necesario. La ruta más probable de exposición a la fosfamina es la inhalación. Los primeros síntomas de exposición aguda a la fosfina incluyen dolor del diafragma, náusea, vómitos, excitación y un olor a fósforo en el aliento. La exposición a niveles más altos puede producir debilidad, bronquitis, edema pulmonar, falta de aliento, convulsiones y la muerte. Algunos efectos, como por ejemplo edema pulmonar, convulsiones y daño del hígado pueden manifestarse o aún estar presentes días después de la exposición. El contacto de la fosfamina líquida con la piel puede producir congelación. La ingestión de fosfuro metálico puede producir la liberación de fosfina en el estómago, lo que puede causar náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Otros creen que organismos bioluminiscentes, por ejemplo el hongo fluorescente Armillaria mellea, o la fosforescencia natural de las sales de calcio presentes en las osamentas, provocan la luz. Otras explicaciones incluyen causas similares a las del rayo globular. Hasta ahora, los científicos han descubierto que al menos 81 de cada 100.000 hongos en todo el mundo tiene la notable capacidad de brillar. Ya, hace más de 2000 años, Aristóteles documentó esta singular característica, que en la actualidad conocemos como bioluminiscencia. Los hongos que brillan más intensamente son hongos que emiten luz verde, con una intensidad máxima, y todos producen esporas blancas. La mayoría solo dura 1 o 2 días, antes de perder su brillo, y marchitarse. Estos son estacionales, y tienden a florecer durante la temporada de lluvias. Encontrar un grupo grande de hongos con bioluminiscencia durante un tiempo se considera algo extraño, ya que la mayoría solo dura 1 o 2 días antes de perder su brillo y marchitarse. Entre los expertos, existen una teoría, es que la luz podría ser un subproducto accidental del metabolismo. En este caso, su producción no tiene ningún beneficio para ellos. Los hongos bioluminiscentes, que se han encontrado en lugares como Brasil y Vietnam, cuentan con un compuesto que les da ese brillo. Este compuesto se llama luciferina, son compuestos emisores de luz que se encuentran en otros animales y plantas brillantes para atraer insectos. Se llama luciferina, y era un misterio hasta hace relativamente poco tiempo. Aunque los científicos la habían estudiado, no estaban seguros de por qué los hongos brillaban hasta 2015, cuando un equipo de investigadores descubrió que usan luciferinas, compuestos emisores de luz que se encuentran en otros animales y plantas brillantes. Por ejemplo, las luciferinas dan a las luciérnagas, e incluso a las criaturas submarinas bioluminiscentes su brillo. Junto con una enzima y oxígeno, libera luz que ilumina los hongos. Los autores de esta investigación fueron a buscar hongos que brillan en la oscuridad en Brasil y Vietnam. De vuelta en el laboratorio, trituraron los hongos para hacer una lechada llena de luciferinas. Luego aislaron la luciferina y la estudiaron, capturaron su estructura química y experimentaron con su capacidad para alimentar esos colores fluorescentes. La enzima podría interactuar con diferentes luciferinas y producir aún más tonos de ese bonito brillo. El equipo no solo descubrió que los hongos son alimentados por su propio tipo de luciferina,
sino también que la enzima que se combina con el químico, para activar la luz podría ser lo que ellos llaman promiscuo. Eso significa que la enzima podría interactuar con diferentes luciferinas, y producir aún más tonos de ese bonito brillo. Y eso sugiere que cuando se trata de estos hongos mágicos, hay aún más por descubrir. Luciferina es una palabra cuya raíz etimológica es Lucifer. Las luciérnagas nos permiten comprender el fenómeno de bioluminiscencia, es decir, la emisión de luz fría, por organismos vivos. La reacción se da cuando la luciferina, molécula responsable de la emisión de luz, es transformada en oxiluciferina, por una enzima llamada luciferasa. La luciferasa consume oxígeno, y una molécula de ATP, principal fuente de energía de los seres vivos, para liberar luz, con una frecuencia de onda de 560 nanómetros. Posteriormente, el oxiluciferina, vía otras reacciones, es reciclada para formar nuevamente luciferina. De este modo es posible convertir la energía química en energía lumínica. El rayo globular, también conocido como centella, rayo en bola, rayo esférico, o esfera luminosa, refiere a un fenómeno eléctrico atmosférico, no explicado. El término se refiere a informes de objetos esféricos luminiscentes, que varían desde el tamaño de un guisante, hasta varios metros de diámetro. Aunque generalmente se asocia con tormentas eléctricas, el fenómeno dura considerablemente más que la fracción de segundo de un rayo. Dos informes del siglo XIX dicen que la esfera finalmente explota, dejando un olor a azufre. Las descargas tienden a flotar, o deslizarse en el aire, y adoptan una apariencia esferoidal. La forma puede ser esférica, ovoidal, con forma de lágrima o de bastón, sin ninguna dimensión mucho mayor que las otras. La dimensión mayor suele estar entre 10 y 40 centímetros. Muchos presentan un color entre rojo y amarillo. En algunas ocasiones la descarga parece ser atraída por un objeto, mientras que en otras se mueve en forma aleatoria. Después de varios segundos, la descarga se dispersa y es absorbida por algo, o en contadas ocasiones, se desvanece con una explosión. Una hipótesis popular postula que el rayo esférico es un plasma altamente ionizado, contenido por campos magnéticos autogenerados. Después de un examen detallado, esta hipótesis no parece sostenible. Si el gas está razonablemente ionizado, y si además está cerca del equilibrio termodinámico, entonces debe estar muy caliente. Como su presión debe estar en equilibrio con la del aire que lo rodea, debería ser mucho más liviano que el aire, y por lo tanto elevarse rápidamente. Un campo magnético puede ayudar a resolver el problema de la cohesión del globo de plasma, pero lo haría aún más liviano. Además, un plasma caliente, incluso combinado con un campo magnético, no sobreviviría el tiempo que duran los rayos esféricos, debido tanto a la recombinación como a la conducción térmica. Puede haber, sin embargo, formas especiales de plasma, para las cuales los argumentos anteriores no se aplican completamente. En particular, un plasma puede estar compuesto por iones positivos y negativos, en lugar de iones positivos y electrones. En ese caso, la recombinación puede ser bastante lenta, incluso a temperatura ambiente. Una de estas teorías involucra hidrógeno cargado positivamente y una mezcla de nitritos y nitratos cargados negativamente. Se ha propuesto también, a través del análisis del espectro luminoso, que estos rayos esféricos se producirían a partir de los materiales evaporados a altas temperaturas, cuando un rayo alcanza el suelo, con lo que la luz emitida por el rayo esférico se correspondería con el espectro del material del suelo. Se desarrolló el modelo de un rayo esférico, que está basado en las oscilaciones no lineales, con la simetría esférica, de partículas cargadas en el plasma. Estas oscilaciones fueron descritas usando tanto enfoques clásicos como cuánticos. Se encontró que las oscilaciones de plasma más intensas se producen en las regiones centrales de un rayo esférico. Se sugiere que los estados ligados de partículas cargadas, que se oscilan radialmente, con espines orientados en sentido opuesto, pueden aparecer en su interior. Este fenómeno, a su vez, puede producir una fase superconductora. La idea de la superconductividad en un rayo esférico se consideró anteriormente. La posibilidad de la existencia de un rayo esférico con un núcleo compuesto también se discutió en este modelo.